Muchísimas gracias por venir en un viernes de otoño a compartir este momento. Eh, la verdad que la idea de este curso fue la siguiente, ¿verdad? Que tuve la oportunidad el año pasado de estar en un congreso europeo. Por una cuestión de patente no se puede poner el nombre del congreso, pero es del segmento anterior y es equivalente al Congreso Americano de Catarata y Cirugía Refractiva. Y por mi formación, y creo que la mayoría de todos nosotros paraguayos, tendemos mucho a depender de lo que se presente en Brasil y Argentina, que tienen una gran influencia del hemisferio norte a través de México, Estados Unidos sobre todo. Y bueno, a lo largo de mi vida profesional, que ya tiene 35 años, siempre tuve ese sesgo y me llamó muchísimo la atención cómo la gente en Europa tiene una forma diferente de pensar y está mucho más abierta a otras tecnologías. Entonces, hablando con algunos amigos a quien les fui hablando de los hallazgos, se les ocurrió presentar esto y también quise invitar al doctor Gabriel Florentín, que tiene una gran experiencia europea por su estadía en Francia. Le invité también al doctor David, que estuvo en México haciendo hace poco un fellow de segmento anterior y sobre todo de la parte de córnea en la PEC. Y esta noche nos tenía que acompañar el doctor Darío Pico, que infelizmente tiene un problema familiar severo, por lo cual, por votación unánime de los miembros del comité científico, el doctor Diego Araujo y el doctor Walter Martínez van a formar parte del panel. La idea es la siguiente: yo le voy a mostrar un montón de cosas nuevas que se presentaron ahí, que para mí fueron muy novedosas. Muchas de esas cosas son, digamos, tecnología a la cual yo no tenía acceso ni conocimiento, ni hasta ahora tengo. Y la idea es presentarlo a ustedes y opinar si ustedes creen que eso, que tal vez se venga para acá 5 años, tiene o no utilidad para Paraguay. Al principio los panelistas dan su opinión y si alguien quiere también intervenir, por supuesto, es algo informal y están todos invitados, ¿sí? Entonces comienzo con lo que más hacemos todos, que es la parte de catarata, ¿verdad? SAIS presentó esta tecnología que se llama Mycor 700 y es una tecnología patentada que no se sabe en qué consiste exactamente, pero es una pieza de mano sin consola que opera catarata sin ultrasonido. Eh, el equipo se sabe que produce oscilaciones asimétricas y a través de eso hay una cavitación y la cavitación se encarga de ir de a poco fragmentando y absorbiendo los pedacitos de núcleo, ¿verdad? Yo al principio pensé que era solamente para cataratas blandas. El equipo se activa a través del pequeño, digamos, panel que está en el dedo índice de esta foto y como van a ver, el diseño de la punta es redondeada y no tiene filo. Esto es todo el equipo de catarata. Está la pieza de mano, la parte anterior es descartable, se usa una por paciente, la parte posterior es el equipo propiamente dicho. Esto va a una fuente de energía y se conecta a un tubito de BSS y con eso ya se puede hacer catarata sin necesidad de ninguna consola y sin necesidad de cambiar absolutamente ningún tipo de parámetro. Esa es la punta es Roma. eh, no tiene, como dijimos, nada de ultrasonido, pero sí habla de oscilaciones asimétricas en sentido axial, no es nada torsional. Acá está cómo se ensambla la pieza de mano. Y esta es una catarata que realmente es dura, como van a ver, operada a través de la pieza de mano de SAIS.
¿Qué piensa el panel de esto? Tengo una pregunta. ¿Tiene un pedal Pedal. solamente? El dedo. De lo que yo entendí, ¿verdad? Es tan revolucionario esto. Esto está solamente disponible comercialmente en Estados Unidos. No hay venta en otro lugar del mundo. Y todavía, ¿verdad? Pero ellos tienen celosamente guardado el secreto por una cuestión económica, porque si alguien aprende cuál es, los chinos, los orientales, los hindúes van a comenzar a hacer esto más barato que lo que ellos hacen, ¿verdad? Esta parte, la puntita, es de un solo uso. Pero en Paraguay se va a hacer. Claro, pero imagínense que se hace una campaña de catarata en Alto Paraguay. Nosotros llevamos una parte posterior, llevamos 50, digamos que puntas descartables y la relación costo-beneficio es altísima, ¿verdad? O sea, no es alta tecnología, sino que es algo para países de tercer mundo. ¿Sabemos el costo? ¿Sabemos? No sé nada. Yo por eso le presento a ver si ustedes saben algo más. No, yo, yo me pregunto, o sea, veo que tiene muchas ventajas en cuanto a lo que sería, no hay consola, no hay pedal, la energía, según dijiste, es mucho menor, ¿verdad? Creo que 3 ceros menos que lo que es la consola normal que hoy tenemos. Me pregunto cómo va a ser con nuestras cataratas paraguayas, así bien nucleares, bien duras. Me hago esa pregunta porque recordad que siempre el Infinity, o sea, todos los Facos que conocemos tienen un ultrasonido longitudinal y después cuando se agregó el torsional, ahí, pero avanzamos muchísimo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eso con un solo movimiento puede llegar a eso? Tengo mucha curiosidad. De hecho que es súper innovador y mm, todo eso, o sea, Eso un que dice montón de Diego, la cosas. estabilidad, porque aprendimos con los años que hay miles de parámetros con los cuales jugar para tener una cirugía segura. Pero si ven la cirugía, hay mucha estabilidad de cámara en una catarata con fragmentos duros, ¿verdad? O sea, Cuesta. no es la blandita. Coste que yo al mirar dije, bueno, qué suerte, esta es la solución para las cataratas blandas. O sea, no las cataratas, las cirugías refractivas. Para mí las cirugías refractivas son las más estresantes con los núcleos blandos, justamente por la estabilidad y eso, ¿verdad? Y esta hubiera sido una súper buena solución, pero por lo visto tiene algún tipo de chip o algo que envía información al sistema que está por detrás para mantener el flujo de una manera constante. No hay otra, ¿verdad? Tampoco, tampoco, Alejandro. Lo bueno es que no se produce ultrasonido, entonces eso genera menos daño endotelial. Podría ser una gran ventaja Así para... es, así es. Resulta que esto no tiene ni un solo trabajo publicado. Lo que hay es, eh, digamos que, creo que anoté acá. Lo único que hay son, no noté. La información del sitio web, que es escasa. Yo grabé en el Congreso esto, mejoré con inteligencia artificial para mostrarles hoy, ¿verdad? Y, pero no hay mucho de la información sobre la tecnología ni los detalles, y menos de precio. Porque lo que se comenta en foros y todo eso es que ellos no quieren que la tecnología se reproduzca en otras plataformas. O como dice Arturo Baqueta, que se produzca en Ciudad del Este. Ah, pues si te quieren vender, te van a. No está Justo Pavía acá. No, Justo Pavía trabaja mucho con SAIS y de repente puede hacer. Ah, y teóricamente SAIS tiene un sistema. SAIS tiene un sistema de manejo de quirófano
donde están unidos su equipo de biometría, su equipo de ficha de paciente y está todo conectado para hacer más eficiente el quirófano, ¿verdad? Donde ya saben si el paciente tiene una lente tórica y se prende todito eso. Bueno, teóricamente este sistema por Bluetooth se va a poder conectar a ese sistema y se va a poder usar con lentes tóricas para otro tipo de cosas así. Pero es así una incógnita. Y en el 2023 ya se aprobó, pero por alguna razón no salió todavía comercialmente, excepto en Estados Unidos. ¿Y no tiene una conexión por Bluetooth, tipo una PC, donde vos tengas los parámetros que usaste? No mostraron así. Con una pantalla, ¿no? Esto es, así mismo, este es el equipo. Yo- Cuesta creer que cómo controlar la irrigación, aspiración y la no sé qué emulsificación, pues no sé cómo se llama el método, ¿verdad? pero Con por eso les digo, en Estados Unidos está disponible, pero no se mostró en los últimos congresos de la academia ni ASCAR todavía, pero ya está disponible comercialmente. O sea, un médico americano puede comprar, pero los europeos ya muestran esto, porque, qué sé yo, debe haber algún tipo de problema con FDA o algo. Decime. Ese ya tiene otro precio. El bidirector viene aparte. Sí. No, definitivamente sería como un complemento esto. Si es que llegara a funcionar así como está, yo creo que va a ser complementar y potenciar un poco lo que ya tenemos hasta hoy en día, ¿verdad? Más todavía con lo que estabas diciendo, Dani, ¿verdad? Que tuvimos tantos años avanzando en cuanto a parámetros, llegar a las presiones con las que operamos hoy, la energía, todo eso, y así de una, no sé, lo veo un poco complicado que lo reemplace, ¿verdad? O sea, sería más Yo bien. particularmente, si me tuviera que operar, yo no me operaría con esto. O sea, y creo que la mayoría de los que hacen catarata no se animarían a usar algo porque es muy simple. O sea, al revés de lo que siempre ocurre, acá es tan simple que es demasiado fácil como para ser verdad, ¿verdad? No, la mayoría creo que está de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, el- lo segundo que les quería mostrar, Catarata, tiene que ver con los sistemas 3D. Nosotros conocemos el del centro oftalmológico, que es el Ingenuity, pero puede observar ahí el equipo de Bausch Lomb y el nuevo equipo de Zeiss que se llama Artivo 850. Y realmente son fabulosos. Y algo interesante es, sobre todo el de Bausch Lomb, que se puede usar el sistema binocular con el sistema 3D. Es directamente intercambiable. En el caso, qué sé yo, que alguien tenga algo de complicación o algo y quiera pasar algo más tradicional, como una rotura de cápsula posterior o algo así, ¿verdad? Y cada vez más ellos usan estos sistemas como entrenamiento de cirujanos. Y en las escuelas europeas ellos creen que este sistema de entrenamiento se relaciona muchísimo más con seguridad para el paciente, para la curva de aprendizaje del cirujano, y no está visto como un costo superior, sino como algo que mejora el entrenamiento para todos. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que tipo acá 5 años todos vamos a usar esto acá en Paraguay? ¿O creen que de repente esto es algo que va más allá de nuestra realidad? En dos ámbitos, en el ámbito hospitalario y en el ámbito privado. Yo creo que el paso que vamos, tal vez tengamos antes de los 5 años. Realmente lo que antes nosotros conseguíamos en 10 años, hoy estamos teniendo muy rápido. O sea, lo que es el sistema de 3D que tenemos acá en Paraguay, no hay uno solo, hay más de uno. Yo creo que antes. Y de que va a ser ventajoso, va a ser muy ventajoso, sobre todo para los cirujanos que están empezando. Es conocido que cuanto más, o sea, cuanto más cómodo uno está, mejor ve. Obviamente la cirugía, la curva de aprendizaje también se acorta, ¿no? Yo creo que... O sea, alguien del público
cliente de cualquier servicio que haya usado esto puede dar su opinión? ¿Alguien en formación? R4, R5. Bueno, ¿Quiénes usaron y si quieren opinar? ¿Verdad? de los que usaron, si quieren opinar, que se cambiarían solo a 3D y no usarían más microscopio. ¿Alguien que usa 3D y quiera decir cosas a favor y cosas en contra? Yo creo que con la gente que hablé de afuera, tengo varios amigos usando, la mayoría utiliza más que nada como publicidad. Tengo el 3D. Entonces, si tenés 3D, vos estás en el top y no le encuentran una ventaja en cuanto a... Es una manera distinta de visualización del sistema de cómo se ve todo, pero tiene una curva de aprendizaje. Hasta el momento yo prefiero el ocular. Me siento más seguro. Yo, por ejemplo, al comienzo decía que no había tanta diferencia, que un chiche es un lujo, pero realmente, bueno, yo no soy tan alto, ¿verdad? Pero sí me rejorobo, inclusive todo el día en el consultorio. Y realmente yo de a poco me fui acostumbrando y tener una postura un poco más, ¿cómo se dice? Ergonómica. Y a mí realmente me es más fácil operar de frente que estirando el cuello, ¿verdad? Al terminar la cirugía, y bueno, a veces uno opera cirugías largas, y yo creo que, y realmente la visualización de las cosas es muy buena. Sí, a veces de repente ves los flóculos ahí atrás, que realmente en el microscopio, en el Luxor, que está diseñado para el Unity, se ve demasiado bien. Yo creo que para mí, con el tiempo le vas dando también su lugar, ¿verdad? Porque realmente para mí es mucho más cómodo. No sé si alguien más quiere opinar. Yo pienso igual en cuanto a la posición y demás, pero también hay que destacar que el, el tema del 3D tiene otras ventajas, aparte de ver muy bien de la profundidad y todo. Se dice que en principio la intensidad de la luz que emite el microscopio en el sistema 3D es 30%, o sea, puede usar un 30% nada más de luz, sin embargo usas un 70 o 80% en el microscopio y eso obviamente lastima mucho más la retina y mucho más la mácula y ese tipo de cosas. Tiene esa ventaja porque puedes jugar con el contraste de las pantallas y con eso uno puede... Yo había escuchado una vez un doctor que opera solamente con eso y es como, o sea, el ser humano es un animal de costumbre, obviamente, entonces operas mucho con algo y te llegas a acostumbrar. Pero si hablamos de ventajas, aparte de la ergonómica que estaba mencionando Diego y aparte del marketing que dice Walter también, yo creo que podemos adjuntarle un poco la toxicidad de la luz. Entonces, si le adjuntás toxicidad de luz disminuida, máquinas que te operan a presión casi fisiológicas, mira, estás ante una cirugía casi perfecta. Para cerrar un poco, también tiene el complemento de, por ejemplo, en el sistema en Genuity, puedes traspolar las mediciones de la toricidad, el eje. Es una gran ventaja del 3D, ¿verdad? Y pueden los que usaron ya en Genuity y pusieron lentes históricas, pueden levantar la mano los que usaron ese sistema de centrado de lente tórica. ¿Alguien de ustedes puede decirme si alguien ya usó para esto? O sea, y los que usan lente tórica usan el sistema manual y ya, le dan para hendidura y después lo otro, ¿verdad? Ok. Bueno, pasamos entonces. Bueno, ahí era la pregunta, pero ya pasamos de panel. Otro tema que fue muy debatido en todo el Congreso es la clasificación funcional de lentes intraoculares. Sobre todo los españoles hablan muchísimo de los diferentes tipos de lentes y para ellos es casi una obsesión diferencial, por ejemplo, entre una monofocal mejorada y una EDOF o una bifocal o trifocal.
y ellos tienen un registro de lentes intraoculares. Si ustedes entran a este enlace, van a ver un archivo gigantesco de todos los lentes intraoculares disponibles, con todos los detalles de su constante, la esfericidad, etcétera, y ellos le ubican en cierto punto dentro de estas 6 categorías, ¿verdad? Les mostraba esto porque cada vez más se va a hablar de las nuevas lentes y de en qué categoría entra, ¿verdad? Pero para ustedes tiene una importancia práctica, o sea, para Paraguay, ¿verdad? Para Paraguay. ¿Creen que esto tiene importancia en relación a lo que nosotros le ofrezcamos al paciente y qué porcentaje de paciente va a considerar esto como algo que le va a hacer elegir una u otra cirugía? Yo creo que hay una gran ventaja porque ellos dividen, o sea, compararon lo que dice la empresa de cada lente con el resultado real del paciente. Entonces ellos encuentran realmente el boca de urna, digamos, del paciente y pueden decir, mira, esta lente me fue así y en función a la realidad eligen la lente. Según lo que escuché de lo que dijo Joaquín Fernández de la clasificación, ¿verdad? Fue un trabajo tremendo de analizar todas las aristas de una lente multifocal, pero ya en un paciente implantado, ya cómo le fue realmente, no solo tener la curva de desenfoque, la sensibilidad al contraste, cómo quedó el astigmatismo, la refracción, el resultado. Por ese lado me parece muy funcional. Me pareció interesante porque yo ya vi esta clasificación. Vi en el ASCAR y se presentó también en el BRASCAR y ahora en Perú también le hacen mucho hincapié ahora a esta nueva clasificación. O sea, siempre se habla de esto, ¿verdad? Y yo creo que acá tenemos todo este tipo de lentes. Entonces, es interesante y es importante que el cirujano de catarata sepa esto, porque cada tipo de lente tiene una función y cada paciente necesita realizar algo. Y también cada ojo tiene la posibilidad de recibir uno u otro. Entonces, si el cirujano está bien entrenado en ver las ventajas de cada tipo de esta clasificación y tiene el paciente según las características del ojo, entonces yo creo que esto es una cosa muy importante. Se felicitó, no sé, creo que hasta ganó algo esta clasificación. Ganó un premio, ¿verdad? Y fue muy reconocido. Y me parece que si podés hablar de esto para todos, es muy importante, ¿verdad? Y que hacen la mezcla de esto, de acuerdo a la actividad y a la necesidad del paciente, y otros en otros países presentan y hacen de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿verdad? Porque hoy en día, que se habló muchísimo no es el europeo, ¿verdad? Pero en el ESCAR fue que actualmente la cirugía catarata ya no es una cirugía catarata por más que el paciente tenga catarata. Ya se convirtió en una cirugía refractiva. O sea, vos al operarle de catarata ya estás como obligado, si sos un cirujano de cierto nivel, de darle la independencia de anteojos al paciente. Entonces, se puede esa independencia hacerlo de todas las maneras posibles, inclusive económica, ¿verdad? Vos con una monofocal le conseguís independencia al paciente usando una micromonovisión que vos mucho tiempo pregonaste, ¿verdad? Que hasta ahora, hoy en día, y es sumamente útil, ¿verdad? Y al paciente que puede pagar más, está la Mix and Match, ¿verdad? Y se sabe que colocándole una iHance o ahora está Pure C y el otro lado una trifocal, por lo menos el paciente tiene menos halos. Entonces, todo depende de la actividad del paciente, todo. Entonces, tal vez para el paciente en sí
que le importa esto, pero yo creo que para un cirujano responsable, para un cirujano que quiere estar en la línea de primer nivel, debe saber esto, debe conocer las lentes que le están ofreciendo, saber en qué clasificación está para poder ayudarle al paciente a que su cirugía de catarata no sea simplemente una cirugía de catarata. Bueno, yo estoy súper de acuerdo contigo, Miriam. Y para mí es súper importante. Este es un trabajo de años que en el 2021 recién se hizo más conocido, pero tipo, nunca escuché acá que se hable en Paraguay de esto, por eso les traía a colación, ¿verdad? Ahora, para ser abogado del diablo, ¿qué pasa con esos pacientes que hoy se operan a los 50 del síndrome disfuncional del cristalino? Porque así es. No es una catarata, pero el cristalino no sirve para un pito, ¿verdad? O sea, no acomoda, no sirve, es una cirugía funcional. ¿Qué pasa con ese paciente de 50 años que va a tener 35 o 40 años la lente intraocular? ¿Qué va a pasar con su zónula? ¿Qué va a pasar cuando se ponga una lente hidrofílica y el paciente después tenga que operarse de la córnea o tenga que operarse de la retina? Consideran que el factor hidrofílico versus hidrofóbico también tiene que ver cuando se elige algo para una persona de 50 años y no una persona que tiene catarata porque tiene 75, 80 años, o es más importante lo que se da acá y tenemos que esperar que a largo plazo todas estas lentes sean igualmente seguras, sean hidrofílicas o hidrofóbicas, sobre todo por la posibilidad de un segundo procedimiento a largo plazo que requiera el uso de aire. ¿Qué dicen? Creo que de hecho, y uno escucha en los congresos que la recomendación es que la mejor lente es la hidrofóbica. Entonces, yo, por ejemplo, no pongo jamás la hidrofílica, aunque mi paciente no sea diabético. Puede ser que sea la mejor lente, tenga la mejor tecnología, no me importa, pero yo no pongo. Y creo que cuando uno va en los congresos, por lo general, ¿cuál es la mejor lente? Y una de las primeras características, no me acuerdo, creo que fue en el ASCA, no me acuerdo bien, cuál es la mejor lente. Y la primera característica es que tiene que ser hidrofóbica. Esa es la primera característica de la lente. ¿Entendés? Y después, todas las otras características. Para mí, esa es la característica fundamental. Bueno, estarán los que hablan de la hidrofóbica. Es más fácil doblar, es más fácil todo, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Pero hoy en día ya no. Para mí, una lente tiene que ser hidrofóbica. Ahí va el tema, Miriam. 70% de esta lista es hidrofílica. 70%. Y la mayoría de las clasificaciones de lo que tenemos en Paraguay es hidrofílica. Entonces, yo tampoco pongo hidrofílica. Puse muchos años hidrofílica y me encantaba la lente hidrofílica, ¿verdad? Pero por suerte acá no tuvimos batch de lentes que salgan con problemas en su envase o precargadas. Pero hubo lugares en donde 100, 200 pacientes terminaron con lentes opacificadas, lentes de súper buena marca y todo eso, y al final tienen. Entonces, hay que ver también ese aspecto, no solamente con lo que se corrija a nivel óptico, sino que hay que pensar a largo plazo para este tipo de pacientes que son refractivos y que tienen muchos años por delante, ¿verdad? Dani, me gustaría hacerte a vos la pregunta o al que quiere responder. A los cirujanos de cataratas, cuando operan un paciente con pseudofoliación, ustedes saben que en algún momento eso puede ir atrás. Le pregunto, ¿quiénes ponen anillo y segmento y fijan como profilaxis del VAC y de la lente? Si pueden levantar la mano. O sea, yo opero hoy un paciente de pseudofoliación y sabemos que el día de mañana se puede golpear, se puede luxar el complejo atrás.
Que levante la mano el que ya pone un segmento de profilaxis. Fijado. O Diego, sea, pero no, eso que sí es hiper importante, hiper importante. Lo que sí es súper así. Ahora mismo, Tenía varios un grupos segmento. están Porque sabe que hablando no solamente del anillo, ¿verdad? No es necesario fijar, pero lo que sí hablan es que si hay pseudofoliación, debería considerarse el uso de lente de 3 piezas, no de una pieza, tendría que ser de 3 piezas, e idealmente capturar la área óptica dentro de la bolsa y las ápticas en la parte del surco. Entonces, si vos notás que hay una posibilidad de problemas de la zona o algo así, es mucho más fácil enlazar la áptica y volver a ponerla en su lugar, ¿verdad? Y muchos ya tienen eso como medida estándar. Anillo, el anillo endocapsular, la lente dentro y las ápticas afuera. Yo no lo hago, pero eso debería ser, y probablemente cuando vea un paciente relativamente joven, menor de 65 años, que tuviera que operarse, ya le haría eso, probablemente. la pregunta va más lo siguiente, o sea, si un paciente hoy de 50 años, de 55 años se quiere hacer una facorrefractiva o una, y sí, se opera de catarata y le hacemos una facorrefractiva, le ponemos este tipo de lente, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Probablemente ese paciente dentro de 30 años, si se luxa el complejo, bueno, no quiero ofender a nadie, pero cuando tenga 80 años, a lo mejor el señor está en la estancia y ya le gusta mirar el campo y bueno, le sacamos la multifocal de ese ojo y le ponemos una monofocal. O sea, a lo que voy nomás que si uno va a pensar qué va a pasar con ese paciente dentro de 30 años, porque todas las lentes que hoy día salen, al comienzo crean un boom, todo el mundo quiere poner, todo el mundo dice que es la mejor, pero después pasan unos 5 o 10 años, en los Estados Unidos salen artículos que esa lente se está sacando porque genera mucha disfotopsia, el paciente no está contento, o sea, yo creo que es muy difícil decidir, así como dijo la doctora, hoy día no hay ni una lente que sea la mejor lente, no existe. La mejor lente es de acuerdo al paciente, entonces yo creo que si vamos a pensar qué va a pasar dentro de 10 años, y bueno, hoy día si el paciente viene y te dice que ya no quiere usar lentes, le ofreces la mejor del día de hoy y bueno, dentro de 20, 30 años no sé qué va a pasar. Yo tengo muchos pacientes que me llegan en la época que se operaban acá, el doctor que venía afuera, operaba, ponía multifocales y se iba. Y vos le tomás la agudeza visual del paciente y te ves 20, 40, 20, 50 binocular, pero él está feliz. O sea, tiene un astigmatismo así, -2 con un +3, pero él está feliz para su actividad, ¿verdad? O sea, como dijo la otra vez Walter en una charla, el 2020 del paciente a lo mejor para nosotros, o sea, para nosotros el 2020 es lo ideal. Pero si el paciente de 20-40 y está feliz porque está en su casa barriendo, repasando, cocinando, sin lente, y está feliz y es un 20-50, entonces no sé si va tanto por el 2020 nuestro como médico y que buscamos la mejor refracción, pero el paciente puede estar con un 20-50 binocular y está feliz, ¿verdad? De por ahí una duda que surge ahí es, ¿elegimos la lente en base al costo? Mira, porque para no perder el paciente y operarle nomás, que pague una lente más barata e implantar esa lente, esa es una pregunta que de por ahí sería bueno hacer una encuesta, ¿verdad? No sé qué tanto va a ser muy diferente es el precio de la. Yo no uso tampoco así como la otra vez, tampoco uso la hidrofílica. Pero no sé qué tanto más barato ha de ser la hidrofílica que la. ¿No? No hay mucha diferencia. Mm. Eh, eh, eh. Yo creo que en esa cuestión de la pregunta del tipo de lentes, yo creo que depende mucho también de la experiencia y de lo que uno tenga a mano en el mercado. Yo creo que estamos bastante bien nosotros hoy en día en cuanto al tipo de lentes. Ahora, el tema de los segmentos es lo que yo creo que estamos un poquito cortos. Anillos de tensión capsular sí hay, pero cuando querés un segmento no conseguís. Y más todavía si querés un segmento así bien específico, que sea solo el lado derecho
solo izquierdo cuesta muchísimo conseguir. Entonces, normalmente en esos casos terminás o haciendo una cirugía clásica y se acabó, ¿verdad? Y después otra cosa, eso que decía Dani de implantar las ápticas en sulcus y tener que tener una super habilidad. O sea, no, implantar una lente de 3 piezas de por sí ya es un desafío. Y colocarla otra vez en esa zona con una pseudofoliación, yo creo que es una cirugía extra. Pero bueno, si es lo ideal, yo creo que Ideal y que sí, se plantea hoy, pero claro, es complejo, ¿verdad? sí. Para mí nomás la pseudofoliación es mucho menos prevalente que la cirugía facorrefractiva en general y yo veo muchísima gente joven que ya tiene membrana epirretiniana, que tiene así problemas de la retina que se puede, agujeros lamelares, que hoy se van a resolver con una cirugía de retina y muchas veces se va a quedar con gas y está comprobado, así, no sabemos, no es que no sabemos qué va a pasar, ese paciente si recibe gas se va a opacificar la lente. O sea, por eso estamos usando algo que sabemos que podría dar un problemón gigante y el número es muy alto, pero no porque no sepamos, las lentes hidrofílicas están relacionadas a eso, ¿verdad? O sea, pero es discutible, ¿verdad? Pero paso adelante ya. Las lentes que reventaron en el Congreso Europeo fueron la Johnson Johnson Pure C, que es igual que la Eyhance, pero tiene un cambio de curvatura posterior un poco mayor. Entonces, en un estudio que presentaron, que es el que está acá abajo, se publicó ahora este año, ellos encontraron que hay aproximadamente un aumento de la profundidad de foco de 2 dioptrías. Entonces, si a un paciente se le pone basado en su grado de lejos para la emetropía, ese mismo paciente va a alcanzar una adición como si fuera +2, ¿verdad? Y algo que llama muchísimo la atención, que también es muy importante, que este tipo de lente es genial para pacientes que tienen biometrías difíciles, porque si nosotros nos equivocamos, parte de su visión lejana ya va a estar englobada en esta percepción positiva. Entonces, si uno se juega a ponerle un poquito negativo, tal vez el paciente no va a quedar tan poco emétrope, ¿verdad? El rango le va a cubrir parte de una hipermetropía que quede, por ejemplo, después de una cirugía de la SIG o algo así. Y como no tiene anillos concéntricos, no es una lente difractiva, entonces no tiene esos fenómenos fóticos, ¿verdad? Pero la experiencia que mostraron fue muy, muy buena y por suerte ya tenemos disponible acá. La otra lente que también causó furor en Europa es esta lente que es Rainer. Justamente una lente que es hidrofílica. La lente Rainer es una lente maravillosa, es inglesa, de hecho es la marca que hizo que se ponga la primera lente intraocular en Inglaterra en los 50, ¿verdad? Y también su estilo es como que algo patentado que es un secreto sumamente bien guardado. El diseño en espiral permite, igual que la lente de foco extendido, ¿verdad?, de la Johnson, que se tenga un foco muy importante, muy aumentado, sin que haya un corte importante entre una refracción y otra, entonces la visión es continua. El que presentó Eamon, ¿verdad? No tiene ningún tipo de bibliografía que sustente esto en revistas publicadas, pero él encontró que el de focus era ese, que había menos halos y glare en comparación con otras lentes difractivas trifocales, ¿verdad? Y la Galaxy de Ray One entre los cirujanos europeos era la comidilla porque toditos estaban locos por comenzar porque sabían que los estudios que se hicieron era realmente muy buena, pero es una lente que es hidrofílica. La otra lente que no hablé porque no acudí a esa charla es una lente que es israelí, que es Janita. La lente Janita, que lastimosamente no tenemos en Paraguay, era muy buena. Su trifocal hace 15 años ya era muy buena. Yo coloqué algunas trifocales hace esa cantidad de tiempo.
Después no se pudo importar más, pero hoy le considera una lente pentafocal con muy poco de fenómenos disfotópsicos, ¿verdad? Y lo que le quería preguntar, esta es la lente difractiva, ustedes ven los anillos, y esa es una lente espiral, la Galaxy espiral, y fíjense, apenas se ve una partecita de la espiral en el centro, ¿verdad? Pero no hay una, como una división bien marcada como las difractivas, que son los que teóricamente producirían los halos, ¿verdad? Y acá se ve como la PureSee, a través de su curvatura posterior aumentada en esfericidad, mejora la profundidad de foco y cómo actúan las difractivas. ¿Y ustedes creen que acá a 5 años o 2 van a desaparecer las difractivas y vamos a tener todos lentes con este tipo, como esa espiral o como esta esférica? ¿Qué les parece? Yo creo que son dos tipos de lentes. Y así bien rápido si te respondo, yo creo que se complementarán siempre. Em, es cierto que la tecnología y la misma que usa la PureSee y que la Galaxy están cada vez están empujando un poco más, ¿sí? La iHands es como que tiene la tecnología esa también, pero con la PureSee como que empujaron un poco más. Yo creo que así como la monovisión que solemos usar va a tener también un límite. Eh, y si hay un paciente, como el que dijo Diego, que tiene tanto año de edad, se dedica a tal cosa y solamente le interesa la visión bien cercana, yo creo que no va a ser suficiente la otra y ahí siempre van a estar presentes esas. Otra cosa, y a colación después paso el micrófono a alguien que quiera aportar algo más, es en cuanto a eso que habías hablado de las patologías, las posibles patologías. Hablando de estas lentes de tipo PureSee, yo creo que cada vez nos sentimos más seguros en ofrecerle e implantar a nuestros pacientes. Ahí estamos hablando de una lente hidrofóbica, segura, que tiene muchos años ya en el mercado, y que si en algún momento nuestro paciente hace una membrana epirretiniana o tiene algún problema de retina, va a ser lo mismo el problema con una monofocal que con esa lente. O sea, no le estamos causando daño al ponerle esa lente. Así que en ese sentido, yo creo que es una muy buena lente. La PureSee para mi gusto es muy buena porque te da una visión cercana muy funcional. Si la iHands, que estamos usando casi de rutina, nos da una visión intermedia, y los que son presbitas saben de eso, que ver el plato de comida es una gran ventaja. Y si puedes ver quién está llamando al celular, mejor. Y bueno, y con la PureSee ves mucho más que eso. Yo no puse tantas PureSee como la iPhone, pero llegas a ver un Jagger 1 a 35-40 centímetros realmente. De hecho que... Doctora Miriam Braille, justamente a vos te quería preguntar. Vos hoy te tenés que operar, a pesar de tus 38 años, te tenés que operar de catarata en los ojos. ¿Qué vas a querer para tu ojo entre, sin hablar de modelo, pero una fotografía para ver perfecto de cerca, de lejos, o asegurarías con una PureSee? Y en realidad que me haría una mix and match. Me pondría, o sea, el tema es que la única manera que el paciente vea de cerca acá es hasta ahora con la multifocal. No hay, o la trifocal, ¿verdad? El resto ayuda, ¿verdad? Pero para leer no. Tenés que combinarle o tenés que miopizarle, elegir el más negativo y ese tipo de cosas. Entonces, yo en realidad me pondría tal vez esperaría que venga una multifocal mejor. Es que no nos llegó todavía ¿escuchaste de la Odyssey de la Johnson Johnson? Seguro. Bueno, esta se lanzó en el ASCAR
¿verdad? Y fue el boom porque era igual a la Synergy con las mismas, pero sin menos efecto fotópsico. Pasa que es una lente Pero refractiva. O claro. sea, tiene otros anillos. Entonces mejora un poquito. Pero ¿te acordás de la Symphony? Que también Sí, pero era esa- mucho bombo. Nunca funcionó. No, pero esa el paciente no leía. Y la Odyssey es un híbrido ahí que Sí, pero falta que en, venga esa, en- no en tenemos Europa, en nosotros. Europa no le dio. En Europa, en la Odyssey comparada con la Pure C, todo el mundo quería Pure C. O sea, de lo que. Yo te digo lo que se hablaba en la Claro. mayoría de simposios grandes, Sí, ¿verdad? sí. No, por eso, en realidad, ahora que vino la Pure C, tal vez me pondría en el ojo derecho esa y vería cómo, poniéndome el primer negativo, y vería cómo. Y después, si no me es satisfactoria, el tema nomás también es de que todo depende de la profesión, ¿entendés? La actividad. Yo necesito esteropsis. Y, ¿entendés? Entonces, y hay muchos otros pacientes que necesitan también, o sea, muchas otras actividades que necesitan. Entonces, de repente, no dejarle igual de cerca, diríamos, de por ahí le roba algo de visión, pero yo estoy acostumbrada a monovisión, o sea que no creo que no tenga problema, pero justo me agarró la vez pasada un urólogo y me dice, vos sabés que yo me operé y me pusieron un lado de lejos y el otro de cerca y todo bien, pero no puedo operar. Entonces yo, no, me dijeron así, entonces te hicieron micromonovisión, le digo, entonces te pusieron, y él me dice, y a veces me cuesta, no, pero eso es fácil solucionar, ponete un anteojo, ¿verdad? Y para operar, ¿verdad? Entonces, ahí está la cosa. Para elegir la lente ideal para el paciente, tenés que tener una buena entrevista con el paciente. Y yo agarro y no me siento lo enfrente, agarro cuando es elegir la lente y si sé que tiene posibilidades, por ejemplo, de ponerse una Synergy, una Pure C, me agarro y me voy y me siento al lado, ¿verdad? Y le explico con el dibujito, ¿verdad? Le hago los costos, ¿verdad? Y a veces de repente yo te digo que perdí paciente porque querían ponerse sí o sí una multifocal. Me dice, ¿por qué no me pongo? Se hizo refractiva. Hay muchos que te dicen que sí se puede, pero realmente con que el paciente tenga ojo seco, ya es tu calvario una multifocal. Entonces, todo depende de Hace eso. cuestión de 15 años, de 20 pacientes, le probaba con lente de contacto monovisión y habré pues de los 20 que probaba, a 11 o 12 le gustaba monovisión y le ponía, y a 1 o 2 le ponía multifocal y el resto no le ponía nada. Pero hoy con la opción que tenemos de multifocal, trifocal, bifocal y EDOF, yo creo que la monovisión se queda muy atrás. O sea, hay casos para monovisión. Alguien que usó lente de contacto antes o se operó refractiva, pero honestamente mi opinión es que las trifocales y todas las otras, las EDOF y todo, le superan ampliamente a la monovisión. La monovisión, al no permitir que uno explote mucho la visión cercana, de repente también limita mucho el uso del celular, que es una parte del cuerpo ya. Y muchos se operan pensando en eso, ¿verdad? El tema nomás es el costo. Te digo nomás en el caso de IPS. Los pacientes IPS, pero ni se me ocurre, a no ser que sean esos pacientes que se fueron a tu consultorio y te dicen que me puedo operar en IPS, es otra cosa que sucede. Pero los pacientes IPS, a muchos ni siquiera les aviso. Yo ya el ojo izquierdo automáticamente, por lo menos 0,75 le dejo. Y el paciente está feliz. Cuando se va, le tomo así, lee perfectamente. Entonces, creo que la monovisión para estos pacientes va a seguir, ¿verdad? Pero si hablamos de pacientes que tienen un nivel adquisitivo, ya no se habla de la monofocal asférica. O sea, esta, iHance y la CPURE son las monofocales. O sea, se usan deberíamos usar de rutina. El tema es el costo, ¿verdad? No se usan en Europa porque no está aprobado en Europa, pero esas no son lentes multifocales. Esas son lentes, la lente ajustable por luz.
Esa es una lente que puede corregir, si uno pone, digamos un paciente con queratotomía radial y uno duda del resultado final, uno le implanta la mejor lente y uno puede cambiar hasta creo que 3,5 dioptrías a más o menos, y también puede cambiar hasta 2,5 el astigmatismo. Entonces, en el postoperatorio del paciente, después de ponerle esa lente, hay un sistema de cromóforos o algo que se activa con un láser especial. Le prueban una sobrerefracción, le hacen ver lo mejor posible y después de eso, a las 3 semanas, ellos le ajustan la lente y realmente es súper recontra, digamos que efectivo y preciso. Es muy preciso, pero es para tener visión monofocal a una X distancia. Pero en Europa, no, en ningún otro lugar del mundo se hace. Tengo una amiga que fue a consultar conmigo, ¿verdad? Y que se fue a consultar y ella fue operada queratetomía radiada y se fue allá precisamente por esas ventajas que dijiste. Pero ¿qué pasó? Que ella no ve. Y vos le tomás la visión, pero le digo, pero estás viendo, porque creo que ve 20/40, o sea, ella está viendo y puede leer, pero me dice, no, el tema es que vos me pones algo blanco y me desaparecen las letras. Yo me voy manejando y de repente veo así y me desaparece el horizonte. Al comienzo no, pero a medida que iba pasando el tiempo, peor. Y ahora que hace 2 años, ahora está desesperada porque tiene una disfuncionabilidad, no puede, arquitecta, ¿verdad? Le muestran un plano y dice, tengo miedo porque no veo, o sea, se me queda todo blanca, no puedo ver nada con fondo blanco. O sea, debe tener alguna alteración difractiva la lente. ¿Sabes cómo uno puede medir o qué estudio hacer? No sé cómo decirle. Miriam, Sí. pero los americanos que usan, claro, promocionan su producto, pero cuesta entre 5 y 6 mil dólares por ojo. Cuesta mucho más cara que una lente multifocal premium. Y lo último quería hablar de lentes multifocales, algo que aprendí, pero en la calle, hablando con un amigo mío que es súper genio en la parte óptica, y me dijo, el tema de los halos con lentes multifocales es algo que se compara el postoperatorio entre varias lentes y eso está mal. Y yo les digo, ahora con la luz apagada, ¿quién ve perfectamente este borde? Alguien que tenga más de 40 años que ve perfectamente este borde rojo. Todos tenemos halos. Si usted le pide a su paciente que se va a operar de catarata, tapate el ojo cuando te vas esta noche en auto a tu casa. Todos tienen halos. Y lo que me decía este tipo es, lo que realmente ocurre con las lentes multifocales difractivas es que ven mejor porque no tienen catarata. Mejora su sensibilidad al contraste y los halos empeoran. Pero desde que yo escuché eso que él me dijo, si voy a poner una multifocal, yo le digo al paciente, estas lentes dan esto dan halos. Pero halos ya tenés ahora. Fíjate nomás, mañana nos vemos y vos me vas a contar si veo o no halos. Toditos. Y él me dice, doctor, muchísimos halos veo. Bueno, como vas a ver mejor, eso va a ser más notorio. Y los pacientes no se quejan de nada de eso. Y el otro factor que nosotros no tenemos en cuenta y nos culpamos nosotros, los cirujanos de catarata, son las opacidades vítreas. Las opacidades vítreas crean muchísimas disfotopsias que tienen que ver con la calidad de visión y nosotros no ponemos eso en la balanza. Nosotros nos culpamos nosotros porque no verá y de repente el vítreo está un desastre. ¿Verdad, doctora Maki? Bueno, esto es un calculador que usan todos los europeos para cirugía de catarata. Cuando ustedes piden un estudio de biometría, ustedes tienen esos datos y fíjense, todas esas fórmulas de arriba están incluidas. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, el cálculo para lente tórica, para queratocono, para post-LASIK, y de acuerdo a eso les sale el resultado de todas las fórmulas que ustedes pidan. Eso es libre, es gratis y está en este enlace, que realmente es súper interesante cuando tienen una lente de cálculo difícil. Este, por ejemplo, es un paciente donde el paciente se pone que es para queratocono y directamente ya usa Barrett Trucay, Ivo y Offer QST. Entonces, es una herramienta súper barata, o sea, de hecho es libre, es gratis
súper importante para que comparen en casos donde tienen postkeratotomía radial, postcirugía refractiva y ustedes dudan del resultado de la biometría. Es de de la Sociedad Europea de Catarata Refractiva. Una complicación que quiero tocar un poquitito es el BITE, que es la transiluminación aguda bilateral del iris, que está relacionado al uso de moxifloxacina. Y como sé que acá en Paraguay hay cirujanos que usan la moxi intracameral, de repente tienen que tener en cuenta el origen de la moxi, porque aparentemente hay ciertas moxifloxacinas que no provienen de una fuente tan confiable y que podrían producir eso. El problema de esto es que el iris, después de la cirugía de catarata, aunque sea una cirugía de catarata súper normal, fácil, en un núcleo, digamos, blando, termina con una atrofia brutal de iris, aumento de la presión ocular, y esto se puede dar inclusive con moxifloxacina por vía oral o a veces con el uso tópico preoperatorio de la moxi. O sea, tengan en cuenta eso. Una uveitis de repente que comienza con un poquito de pigmento iriano, pensar en que puede ser eso y sobre todo tratar de usar, digamos, marcas un poquito más reconocidas, ¿verdad? No se sabe exactamente el conservante o no, porque el conservante suele dar TAS. Pero en este caso hay empresas en varios lugares del mundo que ofrecían la Moxi como si fuera sin conservante, como el original, ¿verdad? Y sin embargo hacían esto. O sea que creen que es a la Moxi. ¿Sí? No, no. El número de pacientes que tiene esto es relativamente menor, o sea, es relativamente muy bajo, pero si vos usas intracameral, vos aumentás el riesgo porque hay mayor efecto de la moxi sobre el iris en forma directa. Si vos usás por vía oral o algo, tiene que pasar la circulación, etcétera. ¿Verdad? Pero no se sabe por qué, pero en los últimos 6, 7 años aumentó la frecuencia, digamos que le da 1 en 100.000, ¿verdad? Pero si vos usas una conjuntivitis, genial, pero si vos lo operaste catarata y le pusiste intracameral, es difícil que puedas defenderte o explicar como algo así, siendo que está escrito. Yo les presento porque yo no le daba mucha bola a la complicación, pero existe y se presenta, ¿verdad? Y para mí fue algo también novedoso, por eso compartía con ustedes por ese tema, ¿verdad? Hay una diapositiva que no me está saliendo. Diga. Dani, una consulta antes de que pase. Con respecto a lo que dijiste, la MOPSI intracameral, entonces, vos en tu criterio, el riesgo de que tenga esa complicación versus el beneficio o la tranquilidad del cirujano de poner la MOPSI, ¿qué decís? Nel, ¿qué dice? Yo, a falta de la cefuroxima, que es lo que realmente está indicado, porque eso es el antibiótico que se usa intracameral, y que hay un estudio enorme que hicieron los europeos en realidad. Ellos usaban, como nosotros usamos la Moxi hoy día intracamerular, todos usaban. O sea, tiene un nombre que es fuera del mercado, una cosa así. Y después como todo el mundo usaba y la tasa de endospermitis disminuyó, entonces, bueno, dijeron, ¿por qué no hacemos un estudio multicéntrico? Y ahí sacaron que realmente funciona. Con ese mismo criterio te puedo decir que yo soy fanático de la Moxi. Como no tenemos la cefuroxima acá, yo uso esa y hasta ahora funciona súper bien. Y yo creo que muchos de nosotros, de hecho, que en la encuesta que hicimos el año pasado, más del 50% de los que contestaron la encuesta están usando. Y no sé, yo hasta ahora, o por lo menos mi entorno, no escuché ninguna reacción a la Moxi. Así que riesgo-beneficio, yo por lo menos. Yo no estoy acostumbrado a usar.
A veces me da miedo, cuanto más cosas meter al ojo, ya sea tinción o cualquier frasquito, siempre tengo la mayor precaución. Intento no usar, a no ser que sea un caso muy particular que me quiero proteger, pero de rutina no uso. Una acotación nada más, que eso también es algo interesante lo que dice Ate, el tema de cuántas cosas metes y cuánto ecológico ya es eso que estás metiendo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados con el equipo a meter siempre una Moxie de una sola marca, que nos está funcionando muy bien, que hoy nos está recibiendo acá, y, y nueva, siempre nueva. Si tenemos 5 pacientes en ese día, cada uno lleva un frasco nuevo, o sea, ponemos adentro y ese el paciente lleva consigo después, ¿verdad? Para el siguiente es otro, y así y así. Yo realmente no tengo ningún interés financiero, pero sí utilizo acá el Mockshop. Pero voy a ser un poco incoherente. Pero voy a ser algo incoherente con mi comentario, pero creo que tiene sentido. Cuando operas muchos pacientes, ahí sí uso, y uso diluido. Pero cuando pongo una lente premium, no uso, por miedo a la dispersión pigmentaria o a este síndrome que se describió. Entonces, las premium no uso, trato de meter la menor cantidad de productos dentro, pero cuando hay un flujo mayor a 5, yo creo que sí. Es por una seguridad psicológica. Y milagrosamente andan bien. Nosotros por miedo, por nosotros mismos y por miedo ya sabemos a quiénes, los de la toga, acuérdense del Padrino. El Padrino decía, le tengo más miedo a un tipo con corbata y con su maletín que a 50 personas con ametralladora, decía. Y tenía razón. Yo creo que sobreponemos los antibióticos en nuestro país. Esto que Dani está trayendo a mostrarnos, que también hay una discusión muy interesante ahora en el tratamiento postquirúrgico. Muchos de los que, o sea, de los que están usando la cefuroxima intracamerular y que funciona súper bien, ya no le ponen antibiótico en el postoperatorio. O sea, ya no usan colirios. Y hay, creo que son los de los países nórdicos los que están, sí, están más con ese tema. Entonces ahí estamos como que... Bueno, y después también depende mucho de la cantidad, Dani. O sea, si la Moxie le pones así, no sé, un 0,1, a mí me parece muchísimo. Recordé nada más lo que dice Diego, que él diluye. Yo no diluyo, pero una pizca nada más, ¿verdad? Yo soy un súper fan de la Moxie, pero no uso intracameral porque, por suerte, o sea, me cuido muchísimo, pero yo le doy al paciente 48 horas antes moxifloxacina en gotas tópica para todos los procedimientos, para cirugía refractiva, catarata, córnea. Más que nada, como dijo Arturo, porque más que ser hay que parecer. Y cuando estemos enfrente de un señor de toga, el señor de toga te va a decir, ¿y por qué no usaste? Entonces vos decís, sí usé y lo mismo tuvo. Pero eso es, jugamos la defensiva por una cuestión de presión porque ya estamos muy expuestos en toda la parte legal. Yo digo, bueno, ya está y se usó. Pero honestamente yo creo que el lavado con iodopovidona previo, como mostró la doctora Caspar en muchos trabajos ya, es lo más efectivo que hay y está demostrado que no es necesario usar antibióticos ni intracamerales, eso, pero si uno se siente más seguro, yo creo que el riesgo de tener esto no es mayor, pero yo sí tendría cuidado con la procedencia de dónde viene. Acuérdense que acá en Paraguay se metió una vez oncológicos, se cambiaron las etiquetas del nombre del original y se dio eso a pacientes de un ente seguro. O sea, si eso pasa con oncológico, imaginen lo que puede pasar con gotitas que no sabemos dónde vienen, ¿verdad? Entonces, por eso nomás, el origen es súper importante para mí, ¿verdad? Si se va a usar. Bueno, una cosita de córnea que no hay mucha gente, pero
se presentó un trabajo de MCell. Ustedes tal vez no habrán visto tanto los que no están en el mundo de córnea, pero el doctor Kinoshita hace 20 años que trabaja en Japón con el crecimiento de células endoteliales a partir de donantes cadavéricos. Él consiguió reproducir en cultivos y él comenzó a usar la roquinasa también para aumentar la migración de células endoteliales. Y él lo que hacía era inyectar células endoteliales en la cámara anterior del ojo, le pedía al paciente que se acueste por 3 horas, las células endoteliales quedaban contra el endotelio y después de eso él daba roquinasa para que esas células endoteliales nuevas crezcan, ¿verdad? Pero eso, aunque se está usando en Japón y ya hay 5 años de seguimiento, choca comercialmente con la imposibilidad de que ese tipo de tecnología, ¿verdad, Maki?, se haga muy universal porque los japoneses son muy duros, muy estrictos en lo que aprueban y no. Entonces, este grupo creó algo que se llama MCell. Ellos terminaron ya el ensayo clínico de fase 1, ya publicaron unos trabajos donde hablan de la tecnología y lo que hace este grupo es inyectar 150.000 células endoteliales en la cámara anterior. Estas células están magnetizadas y ellos usan un aparatito que, digamos, les atrae a las células para que queden pegadas contra el endotelio para que hagan una repoblación de las células endoteliales dañadas y todo eso, ¿verdad? Increíblemente, ellos encontraron que hubo una mejoría promedio de 11 tamaños de letras a los 6 meses. 11 tamaños de letras, ¿verdad? 11 líneas, ¿verdad? Y 38% de los participantes ganaron 15 letras de visión. O sea, 38% tuvieron 15% de ganancia de línea de visión mejor corregida. Entonces, terminaron su fase 1. Como fue hecho en humanos, van a pasar directo a fase 3. Y es muy probable que en 3 a 5 años tengamos este tipo de tecnología disponible, porque como se hace en países de Europa y Estados Unidos, tal vez comercialmente esto ya sea una realidad y con esto se deje de necesitar hacer trasplantes endoteliales, ¿verdad? Pero es algo que está en el horizonte. Es como un imán. Sí, pero, El pero ¿en imán- qué forma? Externo, como un lente de contacto que tiene el imán. Externo y el no es como paciente lente. se queda con el lente de No, contacto de una se le máquina. aplica eso externamente por una cierta cantidad de tiempo. Como un Las parche. células se pegan y deja eso. Es un parche nomás. No es como un parche, es como un aparatito, como un imantado, que por el magnetismo impulsa que las células se peguen. Sí, ¿cómo se pone? Lo que yo quiero saber. Las células se inyectan en la cámara anterior y eso, el aparatito se le pone físicamente enfrente. ¿Y cuánto tiempo? No ¿Qué? sé, sabes. No hay tantos datos todavía. Todo esto, así, lo que hay descrito es esto y es la tecnología, pero no entran en detalle porque es la guerra por patentes comerciales, ¿verdad? Por eso yo ignoro miles de detalles y les mostraba como novedad. De esta nueva lente de la Bausch & Lomb, que es la IC8 Afera, que tiene hace como un pinhole, porque No había tiempo para mostrar porque tengo más cosas, pero esa es una lente que es así una vedette. por eso. Esa lente es una lente que tiene la óptica de color negro y tiene un orificio de 1.8 milímetros de diámetro. Entonces funciona como un estenopeico dentro del ojo. Y esa lente IC8 Aptera se hizo a partir de un modelo que hacía otra empresa que estaba entre Bélgica, Holanda, por ahí, ¿verdad? Que salió del mercado. La Morse era. Ellos patentaron el modelo, todo eso, y comenzaron a desarrollar.
pero esa es una lente que se pone primariamente en el saco para pacientes que tienen, por ejemplo, córneas irregulares, que tienen que operarse catarata y tienen keratocono, keratotomía radial, ¿verdad? Etcétera. Hay otra lente en desarrollo de la misma empresa, pero se pone como una adición. Ustedes saben que la Rainer tiene una lente que se puede poner tórica o multifocal como adición en el surco sobre una lente que esté en el saco. Bueno, entonces, digamos que se opera a alguien con una keratotomía radial, queda, no sé, más 3 con menos 8, no se mejora con algo, digamos, de astigmatismo regular, y le ponen como adición, y esa lente se fabrica en Brasil por Medifacos. Pero todavía Anvisa no liberó esa lente para uso a nivel general. Globalmente todo el mundo espera que Medifacos negocie esa lente porque es mucho más interesante poner como una piggyback que poner la original, que es la IC8 Aftera. Lo que sí te puedo decir es que es muy cara. La IC8 Aftera, y es muy cara la que Medifacos va a producir. Va a producir y va a distribuir mundialmente. Nosotros con Gabriel tenemos experiencia en la pinhole. Usamos en 2 pacientes y te juro que anda súper bien. Usamos en un paciente joven que tenía una catarata y más keratocono, y en otra paciente que tenía keratotomía radiada. Yo no pude conseguir más esa lente porque se dejó en desuso, pero ahora ya hay una, por eso la hice 8, que ya combina, porque nosotros le pusimos 2 lentes le pusimos la graduación y sobre esa lente le pusimos la pinhole. Pero ahora, esta, la que yo te dije, la hice, es de la Bausch & Lomb, y esta ya tiene el centrito nomás negro y después es transparente y ya está graduada. O sea, vos en una lente, o sea, si vos sale $1,690 más IVA en la Argentina ahora esa lente. Ya se está comercializando ahí. Por eso te pregunté si se habló y qué, porque también incluso usan esta lente ya no solo para los casos extremos que usaban la pinhole, que era para las 2 indicaciones, que es la keratotomía radiada y el keratocono, ¿verdad? Incluso está indicada en pacientes que tienen astigmatismo hasta 1,50 de corrección, no sé, profundidad de foco. Por eso nomás pregunté, porque esa ya está aprobada por la FDA. Todos los hindúes, todos los que así no van mucho de Asia, hablaban muchísimo de esta lente, ¿verdad? Yo traté de comprar el año pasado en Perú, porque Perú tiene Bausch & Lomb, y no me quisieron vender. Justamente para un paciente. Están vendiendo, les cuento, para que sepan. El problema de esa lente es el costo, porque como me dijo el tipo de Medifacos, ¿cuál es el mercado para esa lente? Es poco. O sea, vos tenés acá 50 pacientes van a usar en Paraguay, no más. Entonces, producir esa lente en masa con diferentes valores dióptricos, ¿verdad? Es muy complicado. En cambio, la idea de Medifacos de hacer piggyback es mucho más económica, porque ellos hacen un piggyback solamente del pinhole sin grado. Vos pones la primera lente y la segunda vale para todos, un tamaño para todos. Entonces vos ganás eso. Pero Medifacos no consigue que Anvisa libere por el cromóforo que usan para teñir, porque teóricamente ese cromóforo tiene en no sé qué estudio posibilidad de carcinogénesis. Yo estaba re feliz porque dije, bueno, una sola lente, porque vos decís $1,600, pero esa vez nosotros, los 2 casos que hicimos con Gabriel, que eran pacientes míos, los pacientes quedaban súper bien. Yo te voy a contar lo que vi con mis ojos Le hizo en la pandemia. Y todo a una. Te voy a contar lo que vi con mis ojos en la pandemia. Ese mismo cirujano, que es hasta ahora el mejor del mundo, el argentino que venía a Paraguay, que se autodenomina el mejor del mundo, él agarró a una paciente muy pudiente, tenía keratotomía radial, y le puso una lente de esas que se usan para las personas que tienen problemas de pupila, eso que era toda negra.
y él trepanó el centro. Trepanó 1,82, qué sé yo. Tengo el video, te prometo que en junio, en nuestro próximo congreso, te voy a mostrar ese caso. Y todas las fibritas de la lente estaban circulando por la cámara anterior. Como era pandemia, la señora no se pudo ir a la ciudad donde está este médico tan bueno, entonces vino junto a mí porque tenía ese problema, ¿verdad? Y le dije, yo no tengo experiencia en este tipo de lentes, eso, cuando vos mirás, vos no entendés qué hay ahí, porque una lente negra con un agujero, y se nota que se trepanó. Y en esa época él hablaba de que el mundo es estrecho, esa era su palabra, ¿sí? O sea, eso era lo último, lo más chururú en oftalmología. No sé qué pasó a la señora porque hace 5 años no la veo, pero yo le mandé de vuelta con su médico cuando pase la pandemia, porque no puede, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar? Vos te quedás ahí pegado para toda la vida con esa paciente. Vos vas a ser el responsable de todo y el otro le hizo ver súper bien. Entonces, pero no hablé de eso, por eso nomás, Miriam, porque se prolonga mucho. A mí nomás porque me enteré que hay en la Argentina, ¿verdad? Y como yo tuve muy buena experiencia con con la pinhole, la que es toda negra y tiene el agujerito. Y mis pacientes ya hace, no sé, hace 5 o 6 años que se hicieron y están súper bien. Y hay o sea, sobre todo la señora, la señora mayor, porque el otro fue una persona joven, me dice, yo con este lado, porque como tiene como tiene una miopía altísima, ¿verdad? Por eso se hizo esa queratektomía radiada. La retina no le permite ver más, o sea, más de 20, 150 no ve. Pero dice, yo con este que me pusiste la lente rara, me dice, yo veo la E, pero veo recta. Y el otro, ¿verdad? Porque ya no le conseguí poner la misma, veo la E toda deformada. Entonces, cuando vi que hay esta lente, dije, Dios mío, ya tiene el negrito más, o sea, tiene el pinhole más otra, ella tiene la graduación. Dios, es divina, pero... El que está atrás de eso hace 7, 8 años es Claudio Trindaggi, que está en sí, Belo Trindade, Horizonte. en Belo Horizonte. Pero Y yo no sé de dónde él consigue, pero él sigue poniendo... ellos hacen en Medifacos, pero ellos no pueden vender, ¿entendés? Pero ellos hacen, tienen muchísimos casos tratados, ¿verdad? Pero off-label. Pero la IC8 Aftera se vende, para mí es una maravilla. Yo quise comprar y no me vendieron, En la te digo, en Perú. Argentina, ahí te cuento. Bueno, está bien. No sé si nos No, van a poder vender a vos sabés nosotros. que la idea, Arturo, Sí, es porque que, tengo amigos es que argentinos. le pongas en uno de los ojos por lo menos, ¿entendés? Yo conseguí Entonces así. con ese ojo le actúa como un pinhole y el otro le da un poco más de campo, ¿verdad? Bueno, sigo porque hay mucho más y para terminar antes de las 3 de la mañana. Cirugía refractiva. Los europeos a full usan el mapa epitelial en los casos, digamos, más dudosos. Y ellos usan muchísimo hoy en día los tomógrafos. De los tomógrafos, el MS39 y el Antirion son los que más usan, ¿verdad? Porque les permite medir, aparte de la elevación, paquimetría, etcétera, el mapa epitelial, ¿verdad? Y algo súper interesante, las lentes fáquicas son súper utilizadas en Europa y nosotros acá creo que no hacemos uso de ese nicho. Inclusive ellos usan lentes fáquicas tóricas en pacientes con queratoconos más o menos regulares. Eso. Ellos, por ejemplo, como acá se usan anillos para cierto tipo de cosas, ellos ponen líos fáquicas tóricas con muy buen resultado. Y estos equipos CT, ese es el mapa epitelial. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene un queratocono teóricamente porque tiene acá un desvío de ejes, ¿verdad? Se hace estudios con varios aparatos y en el Antirion se ve que la zona más curva que está acá abajo no se corresponde con el punto más fino, pero sí se corresponde con un engrosamiento del epitelio. Cuando hay queratocono, este epitelio está más fino, no está más grueso. O sea, el epitelio periférico está más fino que el epitelio central. Acá está más grueso y este es un caso de uso de lente de contacto que produjo lo que se llama wart patch, que no sé cuál es su traducción al español. Pero el mapa epitelial sirve para determinar casos, porque a veces uno le pide al paciente que deje la lente de contacto 3, 4 meses
y persiste esto y uno puede confundirse con queratocono, ¿verdad? Y los tomógrafos también permiten una medición súper interesante de la distancia de espolón escleral a espolón escleral. Cuando uno va a poner una lente ICL que tiene que medir la altura del cristalino, la distancia de esta línea a la cara anterior del cristalino y la distancia del espolón escleral a espolón escleral, uno tiene que hacer muchísimas mediciones o con VM normal o con el de alta frecuencia, que es carísimo, ¿verdad? Este aparatito en un clic permite medir eso y mostraron muchísimos trabajos donde comparan el blanco a blanco que se usó para una cohorte de pacientes para ICL, compararon con el tamaño ICL que se debería haber puesto en esos mismos pacientes, ¿verdad? Basado en esta distancia, y teóricamente esta distancia es la distancia ideal para calcular la ICL. Entonces, muchísimos de ellos usan el MS39, el Antirion y un poquito también del Avanti, que también permite medir el epitelio. Este es el Antirion. El Antirion también se usa para otras medidas de cámara anterior. Por ejemplo, un paciente que tiene una sospecha de glaucoma producido por el cristalino, ¿verdad? El Antirion tiene una característica que tiene una súper buena penetración y llega hasta detrás de la cápsula posterior. Y este es un caso que ustedes pueden ver cómo el cristalino teóricamente le empuja al iris hacia adelante y se puede medir todo eso, ¿verdad? Y si ustedes ven el ojo contralateral de este paciente que ya se operó, observen cómo se amplió la cámara, se ve la lente intraocular e inclusive se ve la cápsula posterior acá, ¿verdad? Entonces, esto da para mostrarle al paciente, si vos te operas de catarata, vos vas a solucionar tu problema de presión antes de que pensar en trabeculectomía y otras cosas, ¿verdad? Y con muy buena discriminación de imágenes, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, los CT, hoy en día mucho se usa. O sea, bueno, gracias por traer todos estos temas súper interesantes, Dani. En realidad, la mezcla entre el OCT, o sea, el tomógrafo y el topógrafo es algo genial, sobre todo por la alta resolución que estamos teniendo, ¿no? Y acotando un poquito lo que estabas mencionando en cuanto a la parte del mapa epitelial, el MS39 también tiene un modo que podés alejar completamente, o sea, mandas tu mapa epitelial acá y también tu mapa estromal acá. Entonces ahí puedes hacer esa discriminación que estabas diciendo. Si tu estroma no se levanta y tu epitelio sí se levanta, entonces es algo exclusivamente epitelial, ¿verdad? Eso es algo genial realmente. Y en cuanto al Anterion, eh, esto va para los más jóvenes que el ICL, no sé si saben, pero normalmente no es solamente la potencia que se calcula, sino que el tamaño. Ese es el desafío más importante para colocar una lente fáquica, es el tamaño. Y eso que estaba mencionando el doctor Daniel en cuanto a medir eso, es muy importante porque normalmente para la mayoría de las fórmulas se usa el blanco a blanco, y el blanco a blanco, entre un Ion Master, un Argos y demás, siempre hay una pequeña variación, y una variación de milímetros ya hace la diferencia en cuanto al tamaño de la lente. Entonces, con estos aparatos, obviamente tenés así muchos, o sea, tenés datos así mucho más certeros. Creo que la gran diferencia hace el método, creo que es Sweb Source OCT. Y
Que justamente lo que quería mencionar es que la cámara de Scheimpflug, ya sea que tenga uno o dos, de por ahí esto le está superando a eso, ¿verdad? Entonces, creo que escuché por ahí que Oculus está un poco desesperado, necesita agregar a su tecnología el OCT para completar, ¿verdad? El a- El 20-21 de junio vamos a hacer el segundo simposio de óptica quirúrgica, que auspicia la Sociedad para Oftalmología, debido a la cantidad de gente que se fue en la primera versión del año pasado. Este año se va a hacer en otro local mayor, ¿verdad? Y vamos a hacer 2 días. Vamos a hacer el viernes de noche, el sábado también de mañana. Va a venir el doctor Fernando Mayor a Argentina y bueno, dejo algunas cosas para ahí para que hoy no podamos ir a casa al final de una semana muy, muy difícil. Dani, quiero decir nomás que allá en México al menos MS39 es como que le está desplazando al Pentacam. O sea, los corneólogos que tenían Pentacam están cambiando por MS39 por todo esto que aporta. Y mencionar la inteligencia artificial, y ya en el Sirius, que era el antecesor de la misma empresa, CSO, tenían los puntos, puntos notables que ellos le llamaban ya en el Sirius para ir detectando ectasia o queratocono. En esos casos así borderline, porque en los casos super queratocono todos diagnosticamos. En el Sirius ya utilizaban 5 puntos notables, que eran Kmax de cara anterior, Kmax de cara posterior, elevación tanto de cara anterior posterior y paquimetría. Y en el MS39 se dieron cuenta que eso funciona muy bien y agregaron algo que es el mapeo epitelial, que desde el 2017 la FDA ya aprobó como algo que sirve y se debe utilizar, porque se vio que hay cambios en el epitelio incluso antes de que se presenten los otros cambios. Entonces, en vez de tener 5 puntos notables en el MS39, ahora hay 7 puntos notables, agregan el mapeo epitelial y el mapeo estromal. Entonces, lo que dice la teoría es que si estos puntos están más cerca, lo más cerca posible, ya es más sospechoso de una ectasia o un queratocono. La diferencia con el Anterium, yo nunca utilicé el Anterium, pero el OCT, el SS, penetra más, pero en teoría el Spectral Domain te da más resolución. Entonces, si quieres utilizar para estudiar el epitelio, muchos dicen que el MS39, y aparte, los discos de Plácido le aportan prácticamente puntos verdaderos de elevación que él está desplazando a la cámara de Scheimpflug. De hecho, su antecesor, el Sirius, tenía cámara Scheimpflug y disco de Plácido, pero después se dieron cuenta que mezclando los CDT con los discos de Plácido tenían más datos. Y en cuanto a líos fáquicas, el MS39 llega hasta ahí y permite evaluar también como el anterior muy bien el Vault, incluso no llega hasta la cápsula posterior como mostraste, pero la cápsula anterior se ve muy bien, que es lo que necesitamos para el preoperatorio y el postoperatorio del paciente operado a líos fáquicas, que realmente yo operé pacientes y se ve muy bien con el MS39 que tengo experiencia. Europa, el MS39 es como el Pentacam en Paraguay. O sea, ahora mucha gente tiene Pentacam, es el equipo de detección, y eso en Europa hace unos años es el MS39, a full se usa. El Anterior no es tan popular como el MS39. En los anillos también tiene una inteligencia artificial que te ayuda a decidir, finalmente no cambia la opinión del cirujano, pero cuando tenés una ectasia, es como que te recomienda un segmento intracorneal y te trata de simular cómo va a quedar el resultado. Y me acordé ahora, pero el mapa epitelial es muy importante también en anillos. Justamente el año pasado se hizo un estudio en el que se vio que, utilizando el MS39, que los engrosamientos epiteliales, luego de la colocación de anillos intrastromales, son los que hacen que el paciente vea muy bien los primeros meses y después como que vaya disminuyendo esa calidad. Y se vio
que en el rango de 3 a 6 milímetros hay un engrosamiento epitelial que luego se regulariza. Presento dos cosas rápidas y terminamos, ¿sí? Esto es súper importante que presentó el grupo de Luis Izquierdo. La hija de la doctora Miriam Blaires está de hecho allá, o sea, ella algún día nos puede aportar más, pero se hablaba mucho del crosslinking como que había que usarlo en forma preventiva, hacer el tratamiento bilateral, etcétera, etcétera, porque era algo que evitaba lactancia. Pero ellos mostraron que hay un síndrome que es el aplanamiento progresivo de la córnea luego de crosslinking. Entonces ellos estudiaron 129 ojos que tenían por lo menos 5 años de seguimiento, que le hicieron crosslinking con el método de Dresden de 30 minutos, que es el tradicional. Y ellos encontraron que de los 129 ojos, 15 ojos tuvieron a lo largo de ese tiempo un aplanamiento mayor a 5 dioptrías, o sea, 11% de pacientes, ¿verdad? Y 33% al cabo de esos años tenía una pérdida gruesa visual por lo menos mayor que una línea, ¿verdad? De esos 15 pacientes, 2 terminaron con queratoplastia por el aplanamiento progresivo. Entonces, lo que se discutió después de esto, que ellos finalmente publicaron ahora hace un mes, pero se habló en el Congreso Europeo, es que para hacer crosslinking con este número de aplanamientos, ¿verdad? Hay que pensar muy bien en si el paciente, primero, si tiene o no queratocono, y segundo, si el paciente tiene una señal de progresión. Porque 60% de pacientes, 60, terminó con un equivalente esférico mayor a 1,5. O sea, estos pacientes terminan súper hipermétropes, los que tienen esa tendencia a tener eso. Es como una nueva epidemia de queratotomía radial. El paciente se operaba, estaba bien 8 o 10 años, después tenía más 2, después más 4, después más 8 y no se sabe cuándo va a parar. Pero estos son pacientes jóvenes que ahora tienen 20 a 30 años. Entonces, cuando los filósofos de la topografía, paquimetría, elevación posterior hablan, sí, acá hay una pequeña diferencia de 2 micras de elevación posterior, eso no es queratocono. Nuestro problema en Paraguay es que hay gente que tiene 20, 60, un feroz queratocono y no le piden ni siquiera una topografía. No es el Pentacam o la topografía. El Pentacam, el Antirion, el S39 son equipos para cirugía refractiva, no son equipos para queratocono, son equipos para descartar pacientes que se quieren hacer láser y no generarles ectasia. Si uno quiere diagnosticar queratocono, no necesita tal nivel de discriminación. Y si un paciente es sospechoso en Pentacam o Antirion o lo que sea, hay que ver la progresión, no solamente la imagen, que es un proceso virtual, porque el Bellin-Ambrosio, yo tuve Pentacam 13, 14 años, el Bellin-Ambrosio cambia de mes a mes. Es una comparación de una cohorte de 10.000 pacientes con el paciente que estamos viendo en ese momento, pero es algo virtual. Lo que es real es la visión del paciente. Si el paciente aumenta su refracción, si el paciente comienza a tener pérdida 1 o 2 letras y hay cambio de paquimetría, de queratometría, lo que sea, perfecto, hay riesgo de progresión, le podemos hacer crosslinking. Pero con esto, el crosslinking no se tiene que indicar tan libremente por el riesgo de que el paciente, primero, pierda agudeza visual mejor corregida y segundo, que se vuelva hipermétrope. Eso es súper importante. Este es el caso de una paciente, voy a dejar de lado, esta es una paciente que se operó, este es su preoperatorio, para mí luego esto no es queratocono, tenía un astigmatismo a favor regular y simétrico muy alto, esto para mí no es queratocono, ¿verdad? Se operó y miren cómo terminó su córnea, recontra irregular. El aplanamiento producido fue incompatible y terminó con trasplante. O sea, el crosslinking hizo lo que tal vez la enfermedad no le iba a hacer. ¿Entienden? O sea, es 15 de 129, pero no sabemos a quién le puede tocar o no. Pero es una complicación para tener en cuenta, ¿verdad? Y lo último solamente, esto es el cuadro, lo último que le quiero mostrar es
Eso voy a pasar. Esto todo voy a pasar. Los casos que presentó Izquierdo son los casos con mucho seguimiento con el método tradicional, pero no sabemos el método rápido, el que es de 10 minutos, de hecho produce una línea, digamos, estromal más anterior que la que hace el crosslinking tradicional y algunos consideraban que eso era un signo de que no era tan eficiente, pero se puede dar el caso que esos que se hacen crosslinking con el método acelerado no tengan este problema. Pero para saber eso tenemos que tener una cohorte de ese número de pacientes tratados todos con la misma técnica y no sabemos, ¿verdad? Bueno, muestro nomás, este es un paciente que si ven su topografía, para mí también, su pentacam es un astigmatismo a favor, regular y simétrico, su elevación es muy alta, anterior y posterior, ¿sí? Es una chica de 14 años. Su mapa de pentacam de comparativo muestra que hubo entre dos exámenes separados por 4 años, entre 2025 y 2021, una reducción de 11 micras de su paquimetría, medida con el pentacam, ¿cierto? Entonces, le indican crosslinking. ¿Cuál es el dato que falta acá? La paciente con plano -1 llega a 20/20. Y hace 4 años está así. Este es un artefacto, ¿verdad? Les iba a mostrar antes el pentacam que yo tengo y que es buenísimo, tarda 3 segundos en dar una vuelta completa y el nene puede mover la cabeza. El aparato mide el punto más anterior de la córnea. Entonces nosotros podemos tener medidas equivocadas y no es un buen aparato para hacer progresión. Sí es un buen aparato para detectar algo, pero no para la progresión, porque para progresión necesitamos comparar 2 puntos consecutivos. Y el MS39, el Antirion, tienen sistemas de seguimiento ocular, de rastreo, y son mucho más rápidos, entonces es más probable que la progresión con esos métodos sea mejor, ¿verdad? Entonces, a esta misma paciente, miren el Bellin Ambrosio del paciente, de esta misma paciente, súper alterado, ya estaba para crosslinking. Cuando pidieron una segunda opinión, le dijimos, no, esto puede ser por esto, lo otro. Realmente esta paciente tenía, por un lado, unas alteraciones endoteliales que daban esto, y ella era muy alérgica. Su papila raspa la cara anterior de la córnea, hay hiperplasia epitelial, y eso da este pseudo queratocono, que no es queratocono, ¿verdad? Claro, y es sospechosa sectaria. A la misma paciente, estos son sus mapas con mucha alteración de epitelio. Y dejando de lado la tecnología, cuando se le hace el screening simple de queratocono con un topógrafo, para el que no quiera pensar, hay 0% de similitud con queratocono con una simple topografía. Su irregularidad se debe al efecto del párpado lleno de papilas sobre la córnea, ¿verdad? Pero ahora tenemos una opinión, es el topógrafo, no es ectasia. La otra opinión, el pentacam, está empeorando, ¿cierto? Entonces, desempatamos con una tercera opinión. ¿Cuál es la tercera opinión? El mapa epitelial del Antirion. Miren cómo está aumentado. Hay una hiperplasia epitelial en la zona más roja. Entonces, indirectamente, esto nos dice que probablemente no sea ectasia, ¿verdad? Y aparte, lo que hablaba recién Gabriel, este es una inteligencia artificial desarrollada por los doctores Gatinel y Saad, que están en Rothschild, en Francia. El SCORE es un método que a través de inteligencia artificial mide ciertos parámetros, como dijo el doctor David, en relación a puntos muy importantes de queratocono, y cuando el score es negativo, eso habla probablemente en contra de queratocono.
Entonces, en este caso, el paciente tuvo oportunidad de hacerse este estudio y el estudio muestra las curvas de paquimetría bastante normales, todos los otros parámetros normales y por lo tanto se descarta la posibilidad de ectasia y sobre todo, más que esto que es virtual, de 20-20 con -1 astigmatismo. Supongamos que la hacemos porque tiene un riesgo. Supongamos que después necesite un esférico, equivalente esférico más 1,5. Esa chica a los 20 años va a tener que usar 1,5 o 2 para poder ver de cerca. Nosotros le vamos a estar generando y no sabemos si ella es o no es candidata a tener ese proceso de aplanamiento progresivo. Entonces, tipo, como que se discutió mucho en Europa, no indicar en forma tan rápida y sobre todo no hacer bilateral, esperar el resultado del primer ojo, unos meses, ver qué pasa después de tener certeza de que hay sospecha de queratocono real por cualquier dato más agudeza visual. El resto ya no alcanzamos, así que si hay algún comentario, por favor, del panel. Yo creo, Dani, todos los temas súper interesantes que nos trajiste. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero yo creo que está muy claro y también da pie a complementar cuando tengamos nuestro simposio, la segunda edición. Y nada, por mi parte, nada más que agradecer.